La espiritualidad no se trata de que nunca vuelvas a tener sufrimiento, nunca vuelvas a tener obstáculos, nunca vuelvas a tener situaciones difíciles en tu vida, sino que se trata de que este conocimiento, esta expansión de tu percepción, te va a ayudar a atravesar, a navegar todo el sufrimiento de ahí en adelante en tu vida de una manera mucho más calmada, mucho más tranquila. No se trata de que cuando tú empieces a meditar, el objetivo es dejar de sufrir en esta vida. No se trata de no volver a tener ningún problema con tu trabajo, con el dinero, con tu familia, sino que cuando estas cosas lleguen, tú tienes una capacidad mucho más amplia de abrazarlas y administrarlas y gestionarlas de manera mucho más efectiva, intuitiva e inteligente para que no se queden ahí siempre. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no recuerdas que en esta vida el sufrimiento es inevitable? La mente, el ego, se da cuenta de que hay cosas que no le gustan en su vida, ya sea cosas de salud, cosas familiares, cosas financieras, cosas de trabajo, de tus hijos, lo que sea. El ego no quiere tener esas cosas. Él piensa que la vida se trata de tener siempre un estado de vibración alta, sola felicidad. Cuando estoy experimentando estas cosas malas es que hay algo malo, estoy haciendo algo malo, pero ¿por qué tengo que vivir esto yo? ¿Qué hice para merecer esto? Esto es un error, esto no debería estar sucediendo. El ego no entiende que esas experiencias están ahí precisamente para formarlo. El ego no quiere aprender, o más bien recordar. El ego no quiere salir de su jaula mental tan rígida de que así son las cosas y si las cosas no son como yo digo, hay algo malo. Muchas veces ese sufrimiento llega es para abrirnos la percepción de nuestro ego. La gente dice, destruí mi ego, tuve la muerte de mi ego. Sí, es una muerte, pero ¿qué pasa? Que el ego vuelve a revivir. Es decir, se actualiza, como que se modifica, se transforma. Gracias a ese sufrimiento que muchas veces es muy fuerte y algo casi abrumador, como que nadie puede soportarlo, después de experiencias de esos sufrimientos fuertes, el ego se abre. Y en ese momento que se abre, tú te das cuenta de que probablemente el sufrimiento que tienes en tu vida no es porque perdiste el trabajo, no es porque no puedes conseguir trabajo, no es porque no tienes dinero, no es porque tu pareja te dejó, no es porque tu familiar cercano falleció, no es por nada de las cosas que suceden, sino que el ego y la percepción que tiene el ego es lo que te hace sufrir. Esas situaciones, esas experiencias de vida no tienen ningún significado, aunque el ego, la mente, luche por decir que sí, es que mi familiar murió, esto es malo. Yo entiendo el sufrimiento de las personas que pasan por esas experiencias. Yo no he pasado por esas experiencias, exactamente un humano, he pasado por experiencias de animales. Una mascota de nosotros murió, ¿cierto? Falleció. Eso fue un golpe difícil para la familia. Yo entiendo eso, no se trata de invalidar lo que está sintiendo, sino que darse cuenta de que esas cosas por sí solas, la muerte de esa mascota que tuvimos, no era lo que me hacía sentir como si estuviera sufriendo, era mi mente, el ego, que me hacía percibir la muerte de mi mascota, de nuestra mascota, de una manera que me hacía sentir como débil, contraído, como que, oh, sufrir. Y es normal sentir esas cosas, es normal y darse el permiso de sentir todas esas cosas. Pero si tú te dejas convencer del ego y de la mente, de que estás haciendo esto, estás en el camino del desarrollo espiritual, del desarrollo personal, del autoconocimiento, para dejar de tener sufrimiento, es algo imposible. Porque en esta vida siempre vamos a tener las dos polaridades, es una dualidad. Es inevitable zafarse de eso. En algún momento, a medida que aprendamos y recordemos más nuestra verdadera esencia, avancemos más profundo en nuestro desarrollo espiritual, el sufrimiento sí va a ser cada vez menor, pero nunca se va a ir, cada vez va a ser menor y cuando llegue no va a durar tanto. ¿Qué es lo que le pasa a mi versión del 2010? Que era un Diego totalmente inconsciente espiritualmente. Las cosas que le pasaban eran castigos de la vida, eran obstáculos, eran problemas, eran cosas feas que yo tenía que superar. Y cuando tú tienes esa actitud frente a lo que sea que estés experimentando ahorita, sea horrible, lo más horrible que tú puedas considerar ahorita, incluso esas cosas están ahí para enseñarte. No es porque estés haciendo algo mal o no es porque a las demás personas les vaya bien y a ti te vaya mal.
Todo es tu mente, aunque sea difícil de aceptar ahorita. Probablemente en este momento estás sufriendo y tienes unas sensaciones tan abrumadoras que ni siquiera sabes qué es lo que tienes que hacer. Estás tan confundido que no sabes cuál es el siguiente paso. Y yo te digo aquí de una vez, o sea, todo este video es para darte un poco más de claridad. ¿Por qué? Porque yo ya he pasado por esas experiencias. No significa que ya no vaya a pasar por esas experiencias. De aquí en adelante, yo sé, estoy seguro que van a venir más experiencias que me van a hacer sufrir, pero ya no las niego ni las trato de ignorar, sino que cada vez que suceden me doy más cuenta de que esa experiencia me está ayudando a ver dónde estoy limitado y dónde mi percepción es un poco incorrecta y cerrada para poder ver el espectro completo de la percepción y entender por qué esa experiencia en mi vida llegó, porque normalmente llegan es para que tú puedas evolucionar. Entonces te lo cuento, es para que tú lleves un poco o tengas la idea un poco más amplia, una percepción más amplia. Y yo sé que en este momento parece como si no hubiera salida, parece que esto no fuera a terminar. O sea, no te imaginas cuántas personas tienen esta misma sensación de que llevan atascadas en la misma situación de vida durante 6, 10 años, 3 años, 3 meses, o piensan que esto nunca va a acabar. Pero yo te digo algo, muchas veces por las que la razón, o muchas veces la razón por la que estas cosas se mantienen en tu vida es porque estás apegado. Y yo no te puedo enseñar a desapegarte, porque tú puedes entender esto intelectualmente. Oh, sí, todo esto está pasando para evolucionar, pero en este momento tú estás sintiendo un sufrimiento brutal. Y todo lo que yo te diga puede que no te, o sea, te entre por acá y te salga por acá. Pero yo te lo digo es para que tengas una conciencia un poquito más acerca de lo que estás experimentando. Pero eventualmente el verdadero maestro va a ser el sufrimiento. Cuando llegue un sufrimiento tan profundo que te haga cambiar inmediatamente. Ahorita probablemente el sufrimiento no es tan profundo y lo sostienes, incluso empiezas a volver una identidad ese sufrimiento. Ah, llevo 3 años, es que hace 3 años me dejaron, es que no sé qué, empiezas a volverte una víctima. Ay, no, es que no sé qué hacer, la situación está difícil, bla, bla, bla. Esto no se trata de invalidar todo lo que estás sintiendo, pero muchas veces esa actitud que tienes en la mente, que piensas que esto no debería estar sucediendo, que llevas atascado 6 años en la misma situación y nada cambia, tu salud es pésima, tus finanzas son pésimas, tus relaciones son pésimas, no tiene sentido nada, lo que sea que estés sintiendo, muchas veces es porque no quieres ver o no entiendes qué es lo que te está tratando de mostrar ese sufrimiento. Y yo te digo aquí un consejo, o probablemente una pista. Ese sufrimiento te está ayudando a ver que estás muy apegado a una personalidad que ya no funciona para la siguiente etapa de tu vida. Entonces, para reducir el sufrimiento, lo primero que puedes hacer es aceptar, aunque sea difícil para la mente y el ego. Porque ¿cómo voy a aceptar esto, Diego? Mi vida es un desastre, no tengo trabajo, no me dan trabajo, mi hijo es un vago, no quiero que me muera de, no sé, algún tipo de condición de la salud o lo que sea que sientas. ¿Cómo voy a aceptar eso, Diego? Dice el ego. ¿Cómo voy a aceptar eso? Tienes que practicar aceptarlo. Porque la única forma, bueno, no la única forma, una de las formas más poderosas para cambiar tu situación de vida es rendirse. No en el sentido de que no vas a hacer nada para que cambie tu vida, sino rendirte ante las situaciones y las circunstancias de tu vida. Y desde ahí empezar a moverte. No se trata de resistirte a la situación. Si no consigues trabajo, bien, quédate sin trabajo. Ay, pero ¿cómo voy a pagar? Tienes que rendirte. El dinero siempre ha estado ahí, pero muchas veces nuestra resistencia, que tiene que solamente llegar a través de un trabajo, es lo que hace que no llegue lo que sea que necesite en este momento. Eso es otro tema mucho más profundo, el dinero. Porque la mente y las creencias que nos han instalado es como, ¿cómo me estás diciendo esto, Diego? ¿Cómo me estás diciendo de que deje de buscar trabajo? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? Lo que sea. Bien, haz lo que tú creas necesario, pero siempre primero trata de tomar las decisiones desde un estado de calma y paciencia y rendirse y aceptación. Porque muchas veces esas decisiones que tomamos por el miedo y por la angustia y por la ansiedad y por la frustración, tiene que cambiar ya, tiene que cambiar ya. Muchas veces es lo que no nos deja ver la solución para esa situación. Entonces, yo he dicho muchas cosas, a veces digo y veo los videos otra vez y digo, wow,
hubiera dicho esto, pero lo que te quiero decir es que la espiritualidad, todo lo que es volver a tu verdadera esencia, no es para dejar de sufrir. Es para que cuando llegue el sufrimiento tú lo puedas aceptar y sentirlo y no se quede tanto tiempo. No te quedes 3, 6 años en la misma situación, en un bucle que se repite y se repite y se repite, sino que puedas tener una percepción mucho más clara de por qué estás experimentando eso. Y sí, la razón es porque tú lo creaste, consciente o inconscientemente. Pero eso no es para sentirte culpable. ¡Oh, la culpa es mía! No, no se trata de eso, sino trata de reconocer de que sí, todo lo que vivís en este momento fue creado por ti, de manera inconsciente o subconsciente o consciente. Listo, después de ahí date cuenta de que el sufrimiento va a estar ahí hasta que tú puedas aceptarlo. Muchas veces eso fue lo que me pasó con la tendinitis que tuve en mi hombro derecho. La razón por la que el dolor se persistía era porque yo me resistía. Es como dice ese libro, Conversaciones con Dios. Lo que resistes, persiste. Es decir, si tú resistes algo que no quieres porque piensas que es negativo, como un dolor en el cuerpo, qué pereza este dolor. Eso era lo que yo hacía, literalmente. Estaba tan frustrado de no poder entrenar en el gimnasio que me juzgaba en mi mente a este dolor. Maldito dolor, ¿por qué no se va? Quiero que se vaya. Y estiro, pero ¿por qué no se va? Sigo sintiendo este dolor y voy a perder músculo. Cuando llegué al punto de, qué fastidio, de tanto resistirme, ¿he cambiado algo? No, el dolor sigue ahí. Me voy a rendirme, voy a aceptar ese dolor, voy a aceptar que no puedo entrenar en el gimnasio. Yo sé que esto, a comparación de otras situaciones más difíciles, ¿cierto? Como, no sé, otras cosas que consideramos más difíciles, es como, ay Diego, pero es que eso es una situación, tú no entiendes mi situación de vida. Sea lo que sea, es la misma cosa a diferentes niveles. Pero cuando tú aceptas eso negativo que no te gusta de tu vida, esa situación mala, sí, como que ese círculo vicioso en el que te encuentras, cuando tú lo aceptas realmente, sinceramente y genuinamente, no es de la mente, porque la mente dice, ok, yo acepto esto, pero dentro de ti todavía hay sentimientos y emociones que están diciendo que pereza todo esto. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a mejorar mi vida? Sino realmente cuando llegues al punto en donde estás harto de tratar de resistirte y lo aceptas, es cuando empiezas a ver las cosas diferente. Cuando yo acepté el dolor en mi hombro derecho, esa tendinitis que era como una irritación y una inflamación brutal que no me permitía ni siquiera mover este brazo, cuando yo acepté eso y empecé a aceptar mi vida bajo esas circunstancias, empecé a sanar. Porque tres cuartas partes de las curaciones están en la mente. Todo lo que está en tu vida normalmente se va a quedar porque hay una mente o un ego que se resiste y dice, pero ¿cuándo mi vida va a cambiar? Mi vida no me gusta, mi vida es un asco, el carro que tengo es un asco, este celular no me gusta, el televisor no sirve. Todas estas cosas son del ego, es resistencia, lo que sea que estés experimentando. Si tú te resistes, siempre va a persistir esa sensación. Más bien ponte curioso y trata de aceptarlo, aunque sea difícil un poquito. Trata de aceptarlo. Cultiva una sensación de aceptación aunque la experiencia sea casi insoportable. Yo te digo, he pasado por muchas experiencias en mi vida, sobre todo cuando era muy joven adolescente, que me hicieron hartarme del sufrimiento. De hecho, eso fue lo que me llevó a mi despertar espiritual, mi primer despertar, porque he tenido varios después desde ahí. Y lo que me llevó, y lo que me llevó a despertar, o sea, mi mente de perro cuando escucho a un perro ya analizo todo, el humano, el perro, ya entiendo qué es lo que está pasando, ok. Pero bueno, el caso fue que el sufrimiento que tuve durante toda mi adolescencia, bueno, no toda, desde los 15 hasta los 19 años, fue un sufrimiento que me hizo madurar muy rápido, de manera muy drástica. Es como muy difícil porque en ese momento yo no tenía las herramientas para navegar ese sufrimiento. Es decir, me tocó salir de ahí, obligarme. Y lo primero que hice fue, hey, no sé cómo hacer, ser humilde y saber que no tengo las herramientas. En ese momento, cuando acepté que me sentía como un culo, todo empezó a cambiar. La información que necesitaba para cambiar mi vida empezó a llegar. Yo empecé a aplicarla y todo eso empezó a volverse como una avalancha de cosas positivas, de cosas que empezaban a cambiar mi situación. Esa depresión que parecía que nunca iba a terminar, casi 15 días de depresión, o sea, sin ganas de nada, una apatía completa, sin sentido de mi vida que estoy viviendo, todas estas cosas, cuando
pude aceptarlas genuinamente desde el corazón, que me llevó mucho llanto, mucho sufrimiento, mucha lucha interna dentro de mí. Y cuando pude finalmente aceptarlo, Diego, así es como te sientes ahorita. Deja de cambiar cómo te sientes. Cuando pude hacer eso genuinamente desde el interior, las cosas de afuera empezaron a llegar para cambiar mi vida. Información acerca de la meditación, la respiración consciente, todas estas cosas. El punto que quiero que te lleves de este video es que el sufrimiento que estás experimentando ahorita te está llevando a otro nivel. El dolor no está tratando de pararte, el dolor está tratando de llevarte a algún lado. Que ese algún lado es probablemente una nueva forma de vivir, que cambie cierta creencia que has estado apegado durante toda tu vida. Estás apegado a una forma de pensar, a una forma de actuar. Y esa forma de actuar no te va a dejar avanzar a la siguiente etapa de tu vida. Cuando tú te des cuenta de que esa forma de actuar, pensar, creer, hablar, sentir, te está limitando y tú te des cuenta de que probablemente esa sensación o ese hábito no es tuyo, sino es algo que repites de tu familia y te das cuenta de que no tiene ningún sentido seguir manteniéndolo en tu vida, lo vas a soltar. Y cuando tú lo sueltes, puede que sea amable o de una vez, así como inmediato, o un proceso más amable, vas a darte cuenta de, wow, menos mal ese sufrimiento estuvo en mi vida porque esa forma de actuar, esa forma de personalidad que tenía no me dejaba avanzar. Eso es lo que nos va a pasar a todos eventualmente. Así sea que lleves 7 años en la misma situación de que no consigues trabajo, de que tu pareja te dejó y estás en una tusa brutal desde hace 15 años, no sé. No vas a poder entenderlo hasta que puedas aceptarlo y dejar de resistirte. Yo sé que en este momento estás sufriendo, yo sé que en este momento estás teniendo mucho dolor y yo te digo también, yo también tengo sufrimiento. Que haga estos videos y ponga una cara de felicidad y que haga cosas de desarrollo personal para ayudar a las personas no significa que yo en mi propia vida no esté viviendo sufrimiento. Solamente digo esto, el sufrimiento del 2010 a comparación del sufrimiento de ahorita del 2024 es muy mínimo a comparación de hace 10 años casi, más de 10 años. Porque ahora entiendo que el sufrimiento no viene por las cosas que están sucediendo, sino por cómo las interpreto. 99% del sufrimiento viene es por mi mente, aunque esto sea difícil de aceptar para el ego. No, el sufrimiento viene porque ellos me hicieron daño. El sufrimiento viene porque eso me pasó o ellos no hicieron esto. El sufrimiento viene es porque nada cambia en mi vida y yo estoy haciendo todo lo que puedo, ¿seguro? El sufrimiento viene por las cosas externas, no es por mí. Cuando tú aprendes a entender que el sufrimiento es creado realmente por tu mente, 99% de tu mente, vas a darte cuenta de que naturalmente vas a moverte hacia prácticas, acciones que te ayuden a calmar y a controlar tu mente. Entonces no se trata, lo que te digo es que en este momento si estás sufriendo, yo también estoy sufriendo en ciertas cosas, he pasado por cosas que me han durado más de 6 años. Solamente no, que no me doy cuenta de que estoy pasando por un proceso de 6 años solamente cuando salgo. Duré 6 fucking años atascado en un patrón tóxico. Pero no me daba cuenta. Porque estaba en ese patrón. Solamente cuando salí de ese patrón me di cuenta, 6 años ahí. En este momento estás pasando por ese sufrimiento, lo que sea que estés sintiendo. Y no puedes ver por qué lo estás viviendo. ¿Qué sentido tiene todo esto? No entiendo. Mi alma decidió esto, pero ¿en qué estaba pensando mi alma? Uno no lo puede entender cuando uno lo está atravesando. Pero si tú eres paciente, Diego, ya he sido paciente, llevo 3 meses. Es que la paciencia no es de, un año o 2 años quizás. Quizás todo eso te está enseñando que tengas una paciencia brutal. Por ahí leí una vez o escuché una vez que tienes que ser tan paciente como un pájaro tratando de vaciar el océano a punta de picotazos. Imagínate un pájaro cogiendo una gota, ni siquiera una gota, porque la gota se le sale por el pico y tratando de, o sea, quitar toda el agua del océano. Imagínate esa paciencia. Y yo sé que esto puede sonarte como muy difícil de aceptar ahorita, pero haz tu mejor esfuerzo en solamente aceptar el dolor. Lo que sea que estés sintiendo. Cuando me dio paperas, me acuerdo ahorita, me dio paperas.
y a mí me dio rabia fue porque yo nunca me vi con la persona que tenía paperas. Supuestamente eso es contagioso, pero yo nunca tuve contacto con esa persona. Mi familia sí tuvo contacto con esa persona y a nadie de ellos le dio paperas. Yo nunca tuve contacto con esa persona y a mí me dio paperas. ¿Qué fue lo que empecé a hacer? A resistirme, a juzgarme, a empezar a sacar una historia. Pero ¿por qué me dio paperas a mí? Si yo no me vi con esta persona, yo sí soy de malas, bla, 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 me duele mucho, no puedo moverme, no puedo bañarme, no puedo vestirme, qué pereza todas estas cosas. ¿Qué pasó? Que me apareció un video de Cartol que decía, hasta que tú no aceptes cualquier condición de tu cuerpo, dolor, lo que sea, por fuerte que sea, no vas a poder cambiarlo. Y duré casi 2 semanas así. Luego empecé a ver esos videos y entendí, bueno, ¿qué pasa si empiezo a tener una actitud interior diferente frente a las paperas? Las voy a aceptar. Voy a aceptar que tengo paperas y que tengo que quedarme en cama sabiendo que quiero ir a dibujar. Voy a aceptarlo. ¿Qué pasa? Y en ese momento todo empezó a cambiar. Las paperas empezaron a reducirse. Después de haber también tomado cosas que me ayudaban a desinflamar, ¿cierto? A tomar baños de agua caliente y agua fría para desinflamar. Todo esto me ayudó a salir de ahí. O hizo que la experiencia fuera más liviana y no fuera tanto una carga. Porque la experiencia sí es dolorosa, es inevitable. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional porque tú tienes la capacidad de decidir qué es lo que estás pensando frente al dolor, frente a la situación con tus hijos, frente a tu salud, frente a tu trabajo, frente a tu falta de dinero, frente a lo que sea que estés sintiendo. Eso es inevitable, pero la manera como tú lo percibes, eso sí tienes la capacidad de cambiarlo. Pero si eliges una forma muy limitada o muy contraída, vas a sufrir. Y eso es lo que te está ayudando. El sufrimiento finalmente te va a hacer sufrir tanto, o todas estas experiencias te van a hacer sufrir tanto, que tú finalmente llegues al punto en donde ya no tienes escapatoria, como me pasó a mí, en donde dices, no tengo ni puta idea qué voy a hacer de mi vida, me rindo. Ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y cuando lo haces realmente desde el interior, todo va a empezar a cambiar. Porque en ese momento tu mente colapsa o tu personalidad se abre a que nueva información basada en tu esencia, pueda entrar en tu mente y tú puedas utilizarla y cambiar tu situación. Porque yo entiendo, sí, no sé qué hacer realmente, Diego. No te preocupes. Trata de aceptar lo que sea que estés sintiendo. Trata de abrazar. Trata de como hablar con esa sensación, con esa experiencia negativa, fea, horrible, mala. Trata de hablarle como una persona. Dile como, hey, te acepto incondicionalmente. Aunque esto se siente incómodo, quiero hacer lo mejor para aceptar lo que estoy sintiendo. Y cuando tú haces eso y practicas más eso sintiéndolo de verdad desde el cuerpo, desde el corazón, no desde el pensamiento, porque el pensamiento puede convencerte de que sí, oh, yo ya lo acepto, pero ¿por qué no cambia? No, está cambiando, yo ya lo acepté. No, pero sigue lo mismo. ¿No lo has aceptado entonces? No lo has aceptado entonces si sigues preocupándote de por qué no ha cambiado cuando ya lo aceptaste. Ese es el ego tratando de cambiar al ego. La rendición o la aceptación viene desde el corazón, desde el alma. Sí, yo lo acepto. Ya no quiero cambiar esta situación. Voy a estar cómodo. Y en ese momento, ¡boom! Sincronicidades llegan. Un montón de manifestación llega a tu vida a darte nueva información. Date cuenta de que lo único que hace que esas experiencias se queden ahí es que nos resistimos. Nos resistimos. Y ahora, además de eso, toma mi consejo. Yo en ese momento que estaba sufriendo, o sea, o sea, terminé con mi novia de 3 años, eso fue una depresión brutal. Mi tendinitis, mi carrera en la universidad, pérdida del sentido de mi vida, que estoy haciendo en mi vida, todo esto me llevó a un sufrimiento tan brutal que no pude soportarlo y eso abrió mi ego, desperté espiritualmente. Y me di cuenta de muchas cosas que me hubiera gustado saber cuando estaba experimentando los sufrimientos cuando era más joven. Entonces, a pesar de que estés sufriendo todas estas cosas, ten en cuenta esto, solo esto. Trata de encontrar alguna práctica, algún hobby que te ayude a canalizar y a calmar tu mente. Puede ser dibujar, puede ser bailar, estar más tiempo en la naturaleza. Trata de romper un poco el patrón de todos tus días. Si todos tus días se ven iguales, es inevitable que todo siga siendo igual. Trata de, ay, pero Diego, es que no tengo ganas, no me dan ganas de salir a la calle, no puedo salir, bla, bla, bla. Ese es el ego, víctima. Ah, no puedo, no puedo. Si todos tus días se ven iguales, todo va a ser igual. Pero si tú empiezas a cambiar un pedacito de ese día, solo 5 minutos, esos 5 minutos van a empezar a acumularse y van a cambiar tu vida.
Y eso es lo que yo hubiera querido saber. Si yo hubiera sabido que mi respiración estaba directamente relacionada con mi estado mental y emocional, yo hubiera dedicado tiempo en respirar cuando estaba deprimido. Pero no sabía eso, no sabía eso. Entonces, trata de encontrar prácticas que se ajusten a lo que tú quieres y a lo que te resuena, porque puede que no te resuene la meditación, genial, te resuena más es tocar batería o tocar guitarra. Busca algo que te saque de la mente, que te saque de la preocupación y te vuelva al momento presente. Y hazlo solamente 5 o 10 minutos todos los días, ya sea respiración consciente, meditación, movimiento, trotar, gimnasio, cantar, dibujar, pintar, construir algo con madera, pasar tiempo en la naturaleza, pasar tiempo en el sol, aprender una habilidad, aprender un idioma. Trata de incluir eso en tus días oscuros. Un pedazo, aunque no sientas ganas, solamente un pedacito. Leer un libro, 5 minutos, pasar más tiempo con tus mascotas, escuchar música. Trata de romper el patrón y luego repítelo al otro día igual. 5 minutos, 10 minutos, aunque no tengas ganas. También de ser un poco lógico. Si realmente nada cambia en tu vida es porque la información que tienes ahorita no te deja ver las posibilidades. Aprende otra cosa, aprende cómo puedes generar dinero por otro camino que no sea un trabajo de tienes que pasar una entrevista y tienes que pasar tu hoja de vida. Eso es una posibilidad, pero date cuenta de que hay miles de posibilidades. Abre tu mente a otro tipo de información. Mientras, al mismo tiempo, tratas de sentir el sufrimiento. Tratas de sentir las emociones negativas. Tratas de sentir todo lo incómodo dentro de ti, sin tratar de distraerte. Todo eso va a abrir espacio para que nueva información llegue a tu mente y tú puedas utilizarla y salgas del hueco, salgas de ese hoyo oscuro en el que te encuentras, quién sabe, quizás ya 10 años o 20 años. He escuchado gente que lleva 30 años en la misma cosa, no hay juicio en eso. Pero eso no es porque, te estén castigando, es porque probablemente las ideas y la información que tienes no te ayuda a cambiar la forma de percibir esa situación. Entonces ahora lo que yo hago es para mantenerme siempre en un estado de ecuanimidad, porque la espiritualidad otra vez no se trata de, sí, ya no voy a tener más problemas en mi vida, ya no voy a tener que sufrir nunca más porque ahora medito y ahora soy espiritual y ahora, canto mantras y ahora hago yoga, entonces ya no tengo problemas, no. Se trata de que cuando esas cosas lleguen ya tienes las herramientas para poder administrarlas y gestionarlas y no quedarte quejándote. Sentarte a hacer posturas de yoga o meditar o respirar es una de las herramientas más poderosas. Cuando llegan, vas a estar sobre todo más cómodo sintiendo las emociones negativas. Porque un hábito que tenemos casi todos es no sentirlas. Tratar de distraerme con comida, con alcohol, con fiestas, con sexo, con tu pareja, con lo que sea, con entretenimiento, con el celular, en lugar de sentirlas. A medida que practiques te vas a volver más cómodo sintiendo eso. Y adivina qué pasa cuando lo sientes, que vas a empezar a administrarlo. Es decir, vas a empezar a que la energía que sientes dentro de ti no se quede atascada dentro de ti, sino que fluya. Eso requiere práctica, pero empieza con solamente 5 minutos. La espiritualidad no se trata de, no vuelvo a tener sufrimiento, sino que te va a dar las herramientas para que puedas avanzar durante todo el sufrimiento que te queda de aquí en adelante de maneras mucho más calmadas, mucho más tranquilas, mucho más efectivas, que no pase algo feo o lo que tú consideras malo y te salgas de los chiros y empieces esa frustración, sino que mantengas la ecuanimidad. Eso es lo que dice el yoga o el Bhagavad Gita. Estar en un estado totalmente neutral, ya sea en el éxito o en el sufrimiento o en la pobreza. Estar completamente tranquilo. Eso lo logras a medida que medites y respires. Pero siempre va a llegar un punto en donde tú dices, no, yo ya acepto todo. Todo es ecuánime para mí, yo soy ecuánime. Así llegue, me quede sin casa, yo voy a estar tranquilo. Así llegue a ser súper exitoso y sea muy famoso, voy a estar tranquilo. Pero nunca vamos a saber si realmente estamos tranquilos hasta que nos pase eso. Pero no tenemos que ni siquiera llegar hasta ese punto. Practicar estas cosas, ayudar a entender cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones, qué podemos hacer para regular nuestra mente y nuestras emociones, nos va a liberar y nos va, digamos que, a disminuir casi todo el sufrimiento que vamos a experimentar en la vida. Porque recuerda que el sufrimiento no viene por que tu pareja te terminó, porque te quedaste sin trabajo, porque tu hijo murió, porque tienes cáncer. No, es por la mente, por tu forma de percibir esa situación. Entonces, si tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios.
Te voy a dejar aquí un video para que sigas expandiendo de cómo empezar a avanzar a través del sufrimiento. Te mando un grandísimo abrazo de luz y nos veremos en el próximo video.